Descubre una experiencia única de cuentos que despiertan la mente y tranquilizan el espíritu. Acompañados de melodías envolventes, estos relatos te transportarán a viajes emocionales profundos, preparándote para un sueño sereno y revitalizante. Descúbrelo en El peso de las decisiones. En una pequeña ciudad, en medio de colinas y bosques tupidos, vivía Martín, un joven que siempre había sido cauteloso al tomar decisiones. Desde temprana edad se había enfrentado a la dualidad de las elecciones, sintiendo el peso de cada camino que se abría ante él. La indecisión se había convertido en su sombra constante. Martín creció con una conciencia aguda sobre las ramificaciones de sus decisiones. Cada encrucijada, por más trivial que pareciera, provocaba en él un dilema interior. La incertidumbre se había arraigado profundamente en su ser, haciendo que incluso las elecciones más simples se convirtieran en un peso abrumador. Un día, al caminar por el mercado, Martín se encontró con un anciano sabio llamado Samuel. Samuel, conocido en la ciudad por su perspicacia y comprensión de la mente humana, notó la carga emocional que Martín llevaba consigo. Ve a lo profundo del bosque, dijo Samuel en voz baja, sus ojos llenos de sabiduría. Allí encontrarás la respuesta a tu lucha con las decisiones. Impulsado por la curiosidad y la esperanza de alivio, Martín se aventuró hacia el bosque, siguiendo las indicaciones del anciano. A medida que se adentraba en la frondosidad del bosque, una sensación de inquietud y emoción lo envolvía. En el corazón del bosque, Martín descubrió una bifurcación inusual. Dos caminos se extendían frente a él, cada uno con un cartel que indicaba el sendero de las elecciones y el sendero de la reflexión. Intrigado pero confundido, Martín se preguntó qué significaban esas señales. ¿Era aquel el punto de partida para encontrar el alivio que anhelaba, una oportunidad para entender el peso de sus decisiones? Sin saber cuál elegir, se detuvo, sintiendo la presión del momento decisivo sobre sus hombros. Perplejo por la bifurcación en el bosque, Martín se tomó un momento para reflexionar sobre las indicaciones. El sendero de las elecciones parecía tentador, con la promesa de avanzar sin pausa por el camino de las decisiones. Por otro lado, el sendero de la reflexión insinuaba la oportunidad de detenerse y comprender más a fondo el peso de cada elección. Martín, atormentado por sus dilemas internos, decidió emprender el sendero de la reflexión. Cada paso que daba en ese camino serpenteante lo llevaba a mirar hacia adentro, a contemplar cada opción, a entender las implicaciones y las consecuencias de sus elecciones pasadas. A lo largo de ese camino, Martín se encontró con distintos árboles con inscripciones. Cada árbol representaba un momento crucial en su vida, una decisión que había tomado cuyo impacto había sentido profundamente. Al leer las inscripciones, Martín revivía esas experiencias, sentía las emociones y reflexionaba sobre los resultados de sus elecciones. Mientras caminaba, Martín encontró un claro en el bosque con un pozo al centro. Un cartel cercano decía, "El pozo de la sabiduría". Intrigado, se acercó al pozo y, al mirar dentro, vio reflejadas escenas de sus propias elecciones, los momentos en los que había optado por un camino sobre otro. ¿Qué buscas, Martín?, resonó una voz desde el pozo. ¿La claridad de tus decisiones o el entendimiento del proceso de decidir? Martín se detuvo, sorprendido por la voz proveniente del pozo, reflexionó sobre las preguntas, dándose cuenta de que no solo necesitaba tomar decisiones más sabias, sino también comprender la naturaleza misma de cómo tomarlas. Esta revelación lo llenó de determinación para seguir explorando el sendero de la reflexión en busca de esa comprensión. Siguiendo el sendero de la reflexión, Martín se sumergió más profundamente en su viaje introspectivo. Cada paso era una oportunidad para explorar las encrucijadas de su pasado, reflexionar sobre las decisiones que había tomado
y comprender las lecciones detrás de cada elección. A medida que avanzaba, encontró un claro adornado con un banco de madera tallada con inscripciones. El banco invitaba a detenerse a reflexionar sobre la naturaleza misma de la toma de decisiones. Martín se sentó y observó su entorno, sumido en sus pensamientos. Mientras reflexionaba, notó una sombra moverse a su alrededor. Se giró para ver un sabio anciano, de semblante sereno y mirada sabia, que se acercaba lentamente. ¿Qué buscas, joven viajero?, preguntó el anciano, con una sonrisa comprensiva en su rostro arrugado. Busco comprender el peso de mis decisiones, respondió Martín con determinación. El camino que me lleva a tomar elecciones más claras y sabias. El anciano asintió con benevolencia y le entregó a Martín un pequeño libro encuadernado en cuero gastado. En él había enseñanzas y parábolas sobre la toma de decisiones. Cada página revelaba una nueva perspectiva sobre el arte de elegir y las consecuencias que esto conlleva. Las elecciones son como piedras en un río, modifican el curso de tu vida, dijo el anciano con sabiduría. La clave no solo radica en la elección de en sí misma, sino en cómo eliges cargar con las consecuencias y aprender de ellas. Martín, con el libro en sus manos y las palabras del anciano resonando en su mente, continuó su camino con una comprensión renovada sobre el peso de sus decisiones. Sabía que el verdadero desafío no radicaba solo en tomar la elección correcta, sino en aprender de cada paso dado y aceptar las lecciones que cada elección traía consigo. Con el libro en sus manos y las lecciones del anciano resonando en su mente, Martín continuó su viaje a lo largo del sendero de la reflexión. Cada página del libro era un tesoro de sabiduría, ofreciéndole perspectivas nuevas y valiosas sobre la toma de decisiones y su impacto en la vida. A medida que avanzaba, el bosque se tornaba más claro y el camino se volvía más sereno. Martín se sentía más ligero, como si el peso que llevaba sobre sus hombros hubiera disminuido. En un punto del camino, Martín se detuvo frente a un espejo mágico. Al mirar en él, vio reflejadas las múltiples facetas de su vida, sus elecciones, sus caminos tomados y los que quedaron atrás. Observó con claridad el efecto de cada decisión en su ser. ¿Qué has aprendido, Martín?, resonó una voz suave y familiar desde el espejo. Martín miró su reflejo, comprendiendo que el verdadero poder no radicaba en evitar las elecciones difíciles, sino en aprender de ellas. Entendió que cada elección, incluso las que en su momento parecían equivocadas, lo habían llevado a este punto de comprensión y crecimiento. He aprendido que las decisiones son lecciones disfrazadas, respondió Martín con serenidad, que cada una de ellas lleva consigo la sabiduría de la experiencia. Con esta nueva percepción, Martín se despidió del espejo, agradecido por la sabiduría que había adquirido en su viaje. Sintió cómo el peso de sus decisiones se disipaba, dejando espacio para una sensación renovada de libertad y claridad en su ser. Con el corazón lleno de gratitud, Martín regresó a la ciudad. Ahora, enfrentaría sus elecciones con valentía y sabiduría, entendiendo que cada decisión tomada sería una oportunidad para crecer y aprender. Moraleja: las elecciones que tomamos en la vida, por más difíciles que sean, no solo moldean nuestro presente, sino que también son oportunidades para aprender y crecer. A veces, el verdadero valor radica en comprender que cada decisión, incluso las que parecen equivocadas, pueden enseñarnos valiosas lecciones que nos guían hacia la sabiduría y la madurez. Aprender de nuestras elecciones nos permite abrazar la responsabilidad de nuestras acciones y seguir adelante con más claridad, aceptando que cada camino elegido es una oportunidad para evolucionar.